Cuando aplico aquí un voltaje bajo, como este es PNP, este queda polarizado directamente, entonces deja que pasa la corriente, aquí la corriente va a circular del emisor hacia el colector. Entonces, como este está conectado al positivo, deja que pase corriente del emisor hacia el colector. Esta corriente, al llegar a este punto, como Q4 está en corte, pues esta corriente no se puede ir por acá, entonces se tiene que ir por acá. Cuando llega la corriente aquí, pues Q1 está en corte, pero Q3 está polarizado directamente, entonces la corriente aquí encuentra camino para llegar hacia el punto común, ¿sí? hacia la tierra del circuito. Si invertimos aquí, si invertimos los valores, es decir, polarizando ahora a este en un voltaje bajo y este en un voltaje alto, pues vamos a ver que si polarizo I2 en voltaje alto, polarizo directamente Q4 y con un voltaje bajo en I1 voy a polarizar directamente a Q1, de manera que ahora la corriente va a poder fluir por Q1. Al llegar aquí va a encontrar que Q3 está en corte, por lo tanto no se puede, está en un circuito abierto, entonces va a fluir por el motor y al llegar a este punto, pues este está polarizado inversamente, mientras que este está polarizado directamente. Entonces la corriente puede fluir a través de Q4 hacia el terminal de tierra común. Entonces tenemos estas dos condiciones que nos decía aquí. Cuando se activa la entrada I1 a nivel alto e I2 a nivel bajo, los transistores Q3 y Q2 entran en saturación, mientras que Q1 y Q4 están en corte. En estas condiciones el motor gira en un sentido. Cuando se invierte la señal I1 a nivel bajo e I2 a nivel alto, los transistores Q1 y Q4 se saturan, mientras que Q2 y Q3 están en estado de corte. Esto hace que el motor gira en sentido contrario. La desventaja con este tipo de circuitos es la caída de tensión real que hay en los transistores y que habrá que compensarla con la tensión de alimentación. Para evitar estas desventajas se puede utilizar un circuito integrado denominado driver, ¿sí? Este circuito integrado es como, bueno, como ejemplo tenemos este que es el LM293B, ¿sí? Este driver L293B es un driver de 4 canales capaz de proporcionar una corriente de salida de hasta 1 amper por cada canal. Cada canal es controlado por señales de entrada compatibles con TTL, es decir, 5 volts, y cada pareja de canales dispone de una señal de habilitación que desconecta la salida de los mismos. Entonces, una opción más eficiente o más conveniente de manejar un motor por medio de un microcontrolador es utilizando un circuito de este tipo, un driver como este LM293, ¿sí? Este LM293 nos dice aquí que es un driver de 4 canales. Y vamos a tener aquí del lado izquierdo tenemos el canal 1 y el canal 2, mientras que del lado derecho tenemos canal 3 y
canal 4, ¿sí? De manera que podemos controlar al mismo tiempo hasta 4. Podemos controlar al mismo tiempo hasta 4 motores diferentes, ¿sí? El driver, el L293, el driver L293, posee internamente 4 amplificadores, ¿sí? Posee internamente 4 amplificadores, ¿sí? Este amplificador pues va a tener su entrada y su salida. Así tenemos, en el caso del primero de estos, tiene la entrada en el pin 2 y la salida en el pin 3. El segundo tiene la entrada en el pin 7 y la salida en el pin 6. El tercero tiene la entrada en el pin 10 y la salida en el pin 11. El último tiene la entrada en el pin 15 y la salida en el pin 14, ¿sí? Cada uno de estos posee un terminal de habilitación. Bueno, no cada uno, más bien el 1 y el 2 poseen aquí una entrada de habilitación y el 3 y el 4 poseen aquí otra entrada de habilitación. Este driver va a requerir para su funcionamiento que lo conectemos aquí, el pin 16 es el de alimentación, va a necesitar que le alimentemos a un voltaje pues mínimo de 5 volts, ¿no? Este también nos permite controlar la alimentación de los motores, ¿no? En caso de que el motor trabaja, por ejemplo, a 12 volts, pues aquí en este terminal de acá, que dice BS, es con el cual voy a alimentar las cargas. Entonces aquí estaría yo aplicando 12 volts. Aquí en la alimentación del circuito, ahí debo de limitarme a lo que me indique el circuito, que es con lo que se puede trabajar. Bueno, internamente, miren, como les comentaba, el driver tiene cuatro amplificadores, ¿no? Estos se les denomina amplificadores de 3 estados, ¿sí? Amplificadores de 3 estados. Dice, cada canal es controlado por señales de entrada compatibles y cada pareja de canales dispone de una señal de habilitación. En la figura siguiente describe cada una de las terminales de las que dispone el L293B y con un encapsulado de 16 pines. Bueno, aquí tenemos 8 pines en la parte inferior y 8 pines en la parte superior. Internamente, pues aquí tenemos el otro diagrama. Dice, el circuito dispone de una patilla para alimentación de las cargas que está controlando, ¿no? Que es la que les comentaba, BS es el voltaje de alimentación de las cargas. La figura mostrada representa el diagrama a bloques del L293, la señal de control. Aquí tenemos la señal de control EN1, Enable 1, activa o desactiva la pareja de canales formada por los drivers 1 y 2. La señal EN2, esta de acá, controla la pareja de drivers 3 y 4. Las salidas out se asocian con las correspondientes entradas, out N con in N.
La tabla de dicha figura detalla el funcionamiento para cada uno de los drivers. Ok. Bueno, entonces miren, si la entrada 1, perdón, si la entrada de habilitación 1 está está alimentada con un voltaje alto y la entrada del amplificador tiene un voltaje alto también, la salida del amplificador tendrá un valor alto. Si la entrada de habilitación es alta, pero la entrada del amplificador es baja, la salida es baja. Si la entrada de habilitación es baja y la entrada del amplificador es alta, la salida está en alta impedancia. ¿Sí? La salida está en alta impedancia. Cuando tenemos alta impedancia, pues la corriente que circula es mínima, ¿no? Y la otra opción que tenemos es entrada de habilitación baja, entrada del amplificador baja y la salida va a estar en alta impedancia. La tabla 29-1 informa sobre los máximos valores admisibles. Estos son los parámetros del driver, ¿no? Voltaje de alimentación para las cargas, máximo 36 volts. Tensión de alimentación del circuito, máximo 36 volts. Tensión de entrada, máximo 7 volts. Tensión de habilitación, máximo 7 volts. Intensidad pico de salida, máximo 2 amperes. Potencia total de salida, máximo 5 watts. También se fabrica el modelo L293D. El que teníamos aquí es L293B. El L293D tiene la diferencia respecto al 293B en que proporciona una corriente máxima de 600 miliamperes, ¿sí? Corriente máxima de 600 miliamperes. Aquí el L293B habíamos visto que el L293B habíamos dicho aquí que nos puede proporcionar máximo 1 amper y el D nos puede proporcionar máximo 600 miliamperes, ¿no? Casi la mitad del otro. Entonces, este 293D es más económico, pero pues más limitado, ¿no? Porque nos proporciona máximo 600 miliamperes contra 1 amper que nos proporciona el L293B. Bueno, veamos ahora algunas formas de conectar los motores de corriente continua al driver. Miren, aquí tenemos este ejemplo. Esta conexión que tenemos aquí nos permite controlar al mismo tiempo dos motores. Nos permite controlar al mismo tiempo dos motores, pero girando en un único sentido, ¿sí? Girando en un único sentido. Entonces, dependiendo de cómo conectemos, vamos a habilitar el motor con un voltaje de salida bajo o con un voltaje de salida alto. El motor M1 se pone en marcha al poner a nivel bajo la entrada de control. El motor M2 se pone en marcha al poner en nivel alto la entrada de control.
y se detiene con un nivel bajo de entrada, ¿no? Y ambos se detienen, perdón, el B se detiene con un nivel bajo de entrada y el A se detiene con un nivel alto de entrada. Entonces, en el caso de M1, miren, M1 lo conecto aquí a la salida del amplificador 3. Como M1 está conectado directamente al positivo de la fuente, cuando la salida aquí sea baja, el motor queda ya sometido a una diferencia de voltaje y empieza a funcionar, ¿sí? Este diodo que tenemos aquí es para proteger el motor contra los picos de corriente, ¿no? Que cuando el motor se detiene, hay un incremento de la corriente, entonces la corriente se va por acá para proteger el motor. Tenemos la otra conexión. En esta otra conexión, el motor está conectado permanentemente al negativo o tierra, mientras que en la primera conexión el motor está conectado aquí permanentemente al positivo, ¿sí? Entonces ahora aquí para habilitar este motor necesitamos mandar la salida a un valor alto. Entonces vamos a aplicar aquí un voltaje alto en B y me va a mandar un voltaje alto en la salida y va a permitir que el motor gire. Si aplico un voltaje bajo en A, me va a mandar la salida abajo y va a permitir que M1 gire. Entonces, tenemos esta tablita para el circuito anterior. El motor M1 va a estar detenido cuando la entrada de habilitación esté en alto y la entrada A también esté en alto, ¿no? Entonces, si la habilitación está en alto y aquí pongo un valor alto, aquí a la salida tendré un valor alto. Por lo tanto, el motor se detiene. Si la habilitación está en valor alto y coloco aquí en la entrada un voltaje bajo, voy a tener en la salida un voltaje bajo y eso va a permitir que el motor gire. Si tengo un voltaje de habilitación bajo, si tengo un voltaje de habilitación bajo, no importa lo que coloque en A, el motor se va a encontrar desconectado, es decir que no va a estar alimentado y no va a estar funcionando. Y para el caso de M2, pues es a lo contrario. Cuando ambas terminales son altas, el motor gira. Cuando la habilitación es alta y el terminal B es bajo, el motor se detiene y cuando la habilitación es baja, no importa lo que tenga en B, el motor se va a encontrar sin funcionar, no se va a encontrar desconectado. Es necesario conectar los diodos en paralelo con los devanados de los motores como protección frente a los picos de voltaje producidos por la carga inductiva en el momento de la conmutación. Bueno, conectando motores de esta forma al L293 puedo yo tener conectados hasta 4 motores, ¿sí? Puedo yo tener conectados y controlando de manera simultánea hasta 4 motores distintos. Ahora, si lo que yo necesito es controlar el giro, entonces puedo conectar el motor entre las dos salidas para formar un puente H. ¿Sí? Puedo conectar el motor entre las dos salidas del driver para formar un puente H. El circuito permite controlar el doble sentido de giro del motor. Cuando la entrada C
está a nivel bajo, es decir, si meto aquí un valor bajo, aquí a la salida voy a tener también un valor bajo. Si coloco en D un valor alto, entonces aquí a la salida de D también tendría un voltaje alto, por lo tanto la corriente podría girar de este valor alto hacia este valor bajo. Si intercambiamos valores, es decir, conecto ahora C a un nivel alto y D a un nivel bajo, voy a poder invertir el sentido de giro del motor. Los diodos de protección se pueden conectar según muestra la figura 29-8. Entonces, además de que conecté así mi motor, necesito también conectar unos diodos para... Necesito conectar también unos diodos para que absorban los picos de voltaje, ¿sí? Estos actúan como protección. Bueno, cuando lo tengo conectado de esta manera, entre dos salidas, pues tendríamos, o el motor estaría sometido a esta tabla de verdad, ¿sí? Cuando la habilitación está en alto, si pongo la entrada C y la entrada D en bajo, el motor se detiene. Si la habilitación está en alto y la entrada C y la entrada D están en alto, el motor permanecerá detenido. Cuando la entrada está en alto, la entrada C está en bajo y la entrada D está en alto, el motor gira hacia la izquierda. Cuando la habilitación está en alto, la entrada C está en alto y la entrada D está en bajo, el motor gira hacia la derecha. Y bueno, miren, tendríamos esta manera de conectar, tenemos esta manera de conectar un motor utilizando el driver L293 para controlar este motor, ¿sí? La figura muestra la conexión típica de un motor a un microcontrolador 16F84 a través de un driver L293. La tensión aplicada a el voltaje de alimentación de la carga es la de la alimentación del motor, que en este caso utiliza un motor de 12 volts. Entonces, en este caso, miren, tenemos este motor. Este motor está conectado entre salida 1 y salida 2. ¿Sí? Está conectado entre salida 1 y salida 2. Por lo tanto, podemos controlar el sentido de giro del motor, controlando los valores en la terminal de habilitación y en entrada 1 y en entrada 2. Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Dice actividades, analizar el código fuente del programa llamado 4.c, compilar el código fuente, probar el archivo, editar el código del programa llamado 4.c, el cual gobierna un microcontrolador 16F84 que configura las líneas de la puerta A como entrada y las líneas de la puerta B como salidas.
Dicho programa debe de controlar el arranque y la inversión de giro de los dos motores de la siguiente forma. El interruptor conectado a RA y para arrancar el primer motor. El interruptor controlado a RA para arrancar el primer motor. El interruptor conectado a RA1 para invertir el sentido de giro. El interruptor conectado a RA2 para arrancar el segundo motor. Y el interruptor conectado a RA3 motor. Estos interruptores son del tipo con enclave y no deben estar accionados los dos motores al mismo tiempo, solo uno a la vez. Bueno, a ver, déjenme abrir el... Voy a dejar de compartir pantalla un momento para abrir el circuito de ejemplo, ¿sí? Un momento, es que no encuentro el código, permítanme un segundo.
Bueno, vamos a pasar asistencia antes de continuar. Estamos hoy a 20. Andrade Celis. Presente, profe. Valderas Kevin. Presente, profesor. Barrón Diego. Presente. Carranza Vázquez. Presente, profe. Cruz Alejandro. Presente, profe. Cruz Tanori. Díaz Ocaña. Presente, profesor. Domínguez Edgar. Presente, profe. Domínguez Bruno. Presente, profesor. Estrada Oscar. Presente. Fuentes Presente. Muñoz. Gallardo Héctor. Presente. Galloso Eduardo. Presente. Gómez Daniel. Presente. Guadarrama Néstor. Presente. Guerrero Gustavo. Presente, profe. Hernández Elliot. Presente, profesor. Hernández Guillermo. Presente. Jiménez Arturo. Presente. López Josué. Presente. Lujano Nayeli. Martínez Víctor. Presente, profesor. Presente, Martínez Víctor Hugo. Gracias. Orozco Brandon. Presente. Ortiz Celia. Presente, profe. Ramírez David. Presente. Rivera Armando. Presente, profesor. Rojas Marcos. Rojo Aurelio. Rojo. Rosas Marcos. Presente, profesor. Rojo, profe, presente. Perdón, es que mi audio no encendió. Sainés Denis. Samperio Alejandro. Presente, profe. Sevilla Sebastián. Presente, profe. Solache Orlando. Presente, profe. Terán Arturo. Presente, profe. Valverde Montserrat. Presente, profe. Zamudio Carlos. Presente, profesor. Y Zúñiga Víctor. Presente, profesor. Ok, entonces vamos a ver ahora el ejercicio este, ¿sí? Y vamos a ver ahora este ejercicio, ¿sí? Nos dice... Nos dice aquí, programa que arranca e invierte el giro, accionamiento con nivel alto. Este programa no toma en cuenta la inercia. Puerta A con botones de enclave. Entonces, miren, tenemos el código, vamos a usar un PIC 16F84. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluir la librería del PIC a utilizar, ¿sí? Vamos a configurar el oscilador. En este caso lo vamos a configurar como un oscilador de cristal y a una velocidad de 4 MHz, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos para configurar el PIC 16F84. Y luego nos vamos a nuestro programa principal, void main void, y vamos a crear una variable de tipo entero de 32 bits, una variable X, y la voy a inicializar con un valor 0, ¿sí?
Luego vamos a crear dos punteros, uno para el puerto A y otro para el puerto B. Voy a configurar el puerto A como entradas y el puerto B como salidas. Sí, todo esto ya lo habíamos hecho en ejercicios anteriores. Y tenemos aquí una etiqueta llamada pregunta, y aquí vamos a igualar o vamos a guardar el valor de la puerta A en la variable X. ¿Sí? Esto es para leer los interruptores. Vamos a leer los interruptores en la entrada, en las entradas o en el puerto A, y lo vamos a guardar ese valor en la variable X. Luego vamos a tener aquí una instrucción o una estructura switch case. ¿Sí? Tenemos una estructura switch case. Entonces, X puede tomar diferentes valores, ¿sí? De los diferentes valores que puede tomar X, nosotros vamos a considerar a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos, ¿no? 5 casos. Cuando la variable X vale 0, ese valor lo vamos a mandar a la puerta B, ¿sí? El valor, si X es 0, entonces mandamos un 0 a la entrada y los motores no giran. El valor de X lo pone en la salida. Y luego, si X es 1, entonces gira el motor 1. Si X es 1, entonces gira el valor 1. Mandamos un 1 a la entrada del motor 1 y va a girar en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Caso número 2, X igual a 2, mandamos un 2 a la entrada, el motor 1 gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y tenemos caso número 4, X igual a 4, mandamos un 4 a la entrada, el motor 2 gira en sentido de las manecillas del reloj. Caso número 8, X igual a 8, mandamos un 8 a la entrada, motor 2 gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cualquier otro caso, vamos a asignar un valor de 0 a X por default y los motores no girarán. Terminamos aquí esta estructura, el switch case, y llegamos aquí a esta línea 62, en donde mandamos el flujo del programa a la etiqueta pregunta, ¿no? Entonces, con eso regresa aquí a la línea 22 y vuelve a ejecutar el switch case, ¿sí? Ejecuta el switch case, regresa nuevamente aquí a esta etiqueta pregunta y nuevamente ejecuta esta parte del programa, y ahí va a estar funcionando de manera permanente. Déjenme abrir el Proteus. Déjenme abrir el Proteus.
Bueno, tenemos aquí el ejemplo, miren, tenemos aquí nuestro circuito, ¿sí? Tenemos nuestro circuito, estamos utilizando el PIC 16F84, ¿sí? Tenemos nuestro oscilador de cristal conectado entre los terminales 15 y 16 y tenemos el Master Clear, está conectado al positivo a través de esta resistencia R0 y tenemos un interruptor si queremos inicializar el programa y tenemos configurado el puerto A, lo tenemos configurado como entrada y tenemos 5 interruptores conectados a este puerto A, ¿sí? Cuando el interruptor está desactivado, el valor que llega al puerto es un valor alto. Cuando conecto, llega un valor bajo, ¿sí? Y tenemos conectado al puerto B, tenemos conectado el puerto B, lo configuramos como salida, ¿recuerdan? Y tenemos conectado un driver, ¿no? Un L293, ¿sí? Tenemos conectado un driver, un L293 y tenemos conectados dos motores, ¿sí? Uno entre salida 1 y 2 y otro entre salida 3 y 4. Y vamos a conectar el puerto B, vamos a conectar las salidas RB0, RB1, RB2 y RB3 a las entradas del driver. Entonces, RB0 y RB1 conectan a las entradas 1 y 2. RB2 y RB3 conectan a las entradas 3 y 4. Es 4. Es 7, perdón, es 7, ok. Pero es que estos... Bueno, entonces, de
acuerdo a lo que acabamos de ver en el código, ¿sí? Sí. Aquí cuando todos los interruptores están cerrados, estoy mandando puros voltajes bajos aquí, puros voltajes bajos a la entrada del microcontrolador. Por lo tanto, en la salida voy a tener también puros voltajes bajos, ¿sí? Si abro este interruptor, entonces estoy mandando un voltaje alto en el terminal RA0 y eso hace que el motor gire en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Si cierro aquí, cierro acá, pues detengo los motores, ¿no? Si abro estaría mandando un 1 en RA1. Si abro estaría mandando un 1 en RA1 y el motor va a girar en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Si mando un valor alto en RA2, si mando aquí un valor alto en RA2, voy a hacer que el motor 2 gire en sentido de las manecillas del reloj. Y si mando un voltaje alto en RA3, voy a hacer que gire en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Este también está conectado, pero no tiene ningún efecto, ¿no? No sé si queda claro. ¿Hay alguna duda, pregunta? Profe, ¿para qué sirve el driver? Es que no entendí muy bien. El driver es como un amplificador. No podemos conectar, el motor no lo puedo conectar directamente a la salida del microcontrolador porque se quemaría el microcontrolador. Entonces, utilizamos este driver como un amplificador. Ok, gracias. Sí. Entonces, nada más lo que hacemos es que si yo muevo uno de estos interruptores, voy a variar aquí el valor que tengo en estas entradas y al variar un valor en esta entrada, voy a variar un valor en esta salida, ¿sí? Cuando varío el valor en esta salida, eso va a mandar aquí un valor a la entrada del driver y eso va a hacer que se active mi salida, ¿no? Ya sea que se active mi salida de la salida 3 y 4 o se active la salida 1 y 2. Si se activa 1, pues gira en sentido de las manecillas del reloj. Si se activa 2, gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Ahí es sentido opuesto a las manecillas del reloj. Aquí es en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Activo activo aquí la entrada 1 y esto me hace que mi motor gire en sentido de las manecillas del reloj.
Y de igual manera lo tenemos para el motor 2. Si activo este, se activa aquí esta entrada 3 y mi motor gira en sentido de las manecillas del reloj. Si activo este, se activa entrada 4 y mi motor gira en sentido opuesto al de las manecillas del reloj, ¿no? Que es lo que teníamos aquí en el código. Entonces aquí nos decía, caso 1, X es igual a 1, mandamos un 1 a la entrada del motor 1 y mandamos un 1 a la entrada, motor 1 gira en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Caso 2, X igual a 2, es decir, mandamos un 1 y mandamos un 1 a la entrada 2 y el motor 1 gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Siguiente caso, cuando X es igual a 4, que es el tercer bit, mandamos un 4 a la entrada y el motor 2 gira en sentido de las manecillas del reloj. Y el último caso, cuando el cuarto bit tiene un valor alto, equivaldría a un valor 8 decimal. Entonces activaríamos la entrada 4 y el motor 2 gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj. No sé si queda claro, jóvenes, dudas, preguntas, ¿todo bien? ¿No problema? Todo bien, profesor. Bueno, ok. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y jóvenes, el día de mañana no vamos a tener clase porque tengo que acudir a lo de la vacuna. Entonces no creo que me dé tiempo de regresar para las 6 de la tarde. Profesor. Entonces nos veríamos hasta el martes. ¿Qué pasó? Disculpe que le comente, en dado caso, porque bueno, se escuchan rumores de que vamos a regresar el 6, ¿sí se va a regresar a presencial? Pues todavía no nos informan, o sea, todavía no nos informan, pues ahora sí que, pues esperamos que nos hagan llegar la información, entonces ya en base a eso, pues nos tendríamos que organizar, ¿no? Pero hasta ahorita, hasta el momento, no nos han notificado ya una decisión. Aquí, pues, yo creo que lo que están considerando más que nada es otros niveles, ¿no? Otros niveles, porque en la cuestión de primarias y secundarias sí han tenido mucha interrupción de clases. En el caso de nosotros, pues la verdad, pues vamos más o menos al mismo paso que si estuviéramos presencial. Entonces, hasta que nos hagan saber a nosotros, seguramente en la próxima semana van a convocar alguna junta y ya en base a eso, en base a eso ya nos iremos organizando si es que se lleva a cabo así. Perfecto, muchas gracias, profesor. Bueno. Ok, jóvenes, pues muchas gracias. Nos conectamos.